temas en esta sesión número 12 de Derecho Mercantil. Cambiamos bastante en lo que veníamos discutiendo, así como venían las anteriores dedicadas netamente al comercio. Recordemos que tiene un gran contenido de un derecho mercantil y un comercio, si se puede decir, muy antiguo, unas formas de transacciones que tiene nuestro código todavía bastante desfasadas en relación a la actualidad. Lo que acá se presenta realmente es lo que estamos viviendo actualmente, no solo en el milenio, sino yo me atrevo a pensar en la década del 2020 al 2030 en nuestro país, en donde, viendo un tanto futurista la situación, pues se incluyen temas como la cibernética, la informática, la computación, el internet, el interneting, cuestiones relativas a las redes, comercio electrónico, los negocios electrónicos. Pues prácticamente nosotros podríamos decir que a estas alturas tenemos ya una fluidez bastante de lo que es esta situación y que pues nos estamos actualizando en cuanto a temas y contenidos que se están desarrollando en el mundo, especialmente en el tema de la fusión de lo que es la informática con el comercio. Yo en cada uno de los puntos lo que los voy a orientar en este tema es en cuanto a que realmente son cuestiones ya que tienen ya mucho tiempo, en especial la computación, el internet y el comercio electrónico no es muy reciente, tiene ya bastante tiempo que en nuestro ámbito esté hasta ahorita, y mucho menos la regulación legal pues eso es otro tema, ¿verdad? Por eso es que es muy importante que nosotros conozcamos qué sucede alrededor del mundo. Y más que todo, para entender una institución, yo siempre he sido partidario, se los he comentado varias veces en estudiando otros cursos incluso, que para entender lo que es una institución, pues basta con ir a su origen, entonces ya nosotros pues vemos toda la importancia que tiene. Hablando de la cibernética, si ustedes pues podríamos decir es un término actual, es un término que se utiliza en nuestro medio, lo utilizamos incluso para aludir ciertos conceptos o definiciones, dándoles el tinte de actualizados, y no es así. Es un término prácticamente acuñado en 1948 por Norbert Wiener. Él pues acuñó un título en un libro que escribió que precisamente lo tituló La cibernética. Pero esto data años atrás, en el siglo XVIII, cuando Federico Engels, recuerden que Engels tenía algunas cuestiones relativas al apoyo a cierta ideología, pero él escribió un libro sobre la dialéctica de la naturaleza, en donde él, pues prácticamente, incluso lo que yo les saludo en cuanto a la multidisciplinariedad de las ramas, el mismo derecho, la integración de otras disciplinas en cuanto a nuestro estudio, yo les digo la psicología, la pedagogía, la andragogía, pues eso no es nuevo, realmente eso viene desde Engels, en donde él le dio esa importancia, esos puntos de conexión interdisciplinarios, y resaltó la importancia de las uniones interdisciplinarias, es decir, la asistencia de otras disciplinas a todas las cuestiones, no solo jurídicas, sino también sociológicas, económicas. Por eso es que estudiamos varias ramas del derecho y es lo que estamos haciendo ahorita. Es muy atípico estudiar temas, por ejemplo, como la matemática, como la biología, las ciencias sociales o la estadística dentro del derecho. Entonces nosotros pensamos que todo es ley y no es así. A veces son cuestiones que vienen también complementarias con otras ramas. El griego cibernetes, que significa gobierno, es increíble que pareciera ser de la raíz kibernes, que significa arte de gobernar. Ahí alude la función del cerebro en cuanto a la relación de las máquinas, o sea, el gobierno del cerebro ante las máquinas, algo así viene la situación interpretada, siendo la cibernética la ciencia de la comunicación y el control. La informática pues es un poquito más reciente, viene de un neologismo, un derivado de la información, acuñada por Philip Dreyfus en 1962. La informática es un conjunto de técnicas utilizadas para el tratamiento automatizado de la información para la toma de decisiones,
prácticamente es lo que hace un ordenador de computadora, o prácticamente si nosotros pues ingresamos alguna información intentando tabular, pues como el programa de Excel, por ejemplo, introducimos nosotros cierta fórmula y pues nos sale un resultado. Muy atípica la sesión hoy de Derecho Mercantil, porque tenemos pues algunas cuestiones que no estamos hablando de comercio, ni del Código de Comercio, ni de las leyes especiales, ni siquiera hemos hablado de contratos atípicos, estamos hablando de cibernética, estamos hablando de informática, que es una cuestión bastante importante en esto. La historia de la computación, pues nosotros podríamos decir en los años 60, 70, viene en los años 40, pues ni siquiera viene de esta época. 500 años antes de Cristo, en Oriente Próximo están los primeros vestigios de lo que el ser humano quiso hacer con el tema del cálculo, porque viene que el origen de las ciencias de la computación vienen muy relacionadas con lo que son los cálculos, por esa necesidad humana que tenemos de realizar operaciones de cálculo, especialmente en matemáticas, mucho más rápido y eficientes y fácilmente. El ser humano es muy tendiente a acomodar todo y a relacionar la eficiencia y la tendencia a apresurarlo todo a través de la maquinización. Eso ya viene, estamos hablando de 500 años antes de Cristo, el origen del ábaco para hacer cálculos. Está también un mecanismo que se le llamaba antiquitera, que es de 80 años antes de Cristo. Este fue recuperado en los años 1900. Esto nos permitía hacer cálculos astronómicos. Esto fue recuperado en la isla de Rodas por el mar Egeo. Entonces todo eso viene haciendo esta situación. El matemático árabe Al-Khwarizmi, ahí por los años 830 después de Cristo, escribió un libro sobre aritmética, en donde introduce el sistema numérico indio. Entre el siglo XVI y XVII empezó la era mecánica, en donde pues lógicamente empezaron a salir la maquinaria, la mecánica, se empezó a dar un vestigio muy importante en lo que vamos a platicar en cuanto al desarrollo de la historia de la computación. En 1610 fue John Napier, inventor de los logaritmos. Él inventó las varillas de Napier, un mecanismo en donde se utilizó la simplificación de las multiplicaciones. Blaise Pascal, en 1941, a su corta edad, tenía 19 años, construyó la Pascalina, una máquina mecánica para realizar adiciones, lo que ahorita se utiliza prácticamente en los cocientes, en las divisiones y también en las adiciones de la multiplicación cuando se suben, cuando se está haciendo una multiplicación manual y se suben algunos datos numéricos hacia el siguiente número. Entonces, son cuestiones que vienen, recuerden, estamos hablando de esto porque estamos hablando de historia de computación, y la historia de la computación va muy íntimamente relacionada con el cálculo, y el cálculo hablamos de matemáticas, y ahí fue el origen de estas situaciones. Wilhelm Leibniz, que no se nos olvide ese nombre, ahí por los años de 1646 y 1716, que fue el periodo de vida de él, propuso un sistema binario, construyendo una máquina que realizaba 4 operaciones aritméticas juntas. Posteriormente, Jacobo Leopold propuso mejoras sobre el mecanismo de Leibniz. Y ahí vinieron muchos más, como Markov, Charles Xavier Tomás, Joseph Jacquard, diferentes máquinas aritméticas. Le dieron el punto de partida a lo que fueron las calculadoras y un telar automático, como fue el caso de Jacques Jacquard, en donde pues él era para ayuda a su padre en cuanto a la situación de la maquinización más pronta de tejidos. No fue sino hasta Charles Babbage, quien fue un profesor de Cambridge, de la universidad, quien diseñó por primera vez una máquina autoprocesadora de información. Esta fue capaz de autocontrolar su funcionamiento. Fue, si ustedes quieren verlo así, en el año 1791 y inicios de 1800, la primera máquina que se podría denominar inteligente, con el propio autocontrol. En Estados Unidos, en el año de 1890, se emitió
para tabular el censo eran necesarios, según los cálculos de esa época, necesitaban los estadounidenses tabular el censo, pero se percataron que era un tiempo estimado de 10 años para hacer una tabulación. Hermann Hollerith, quien fue uno de los pioneros en involucrar una máquina que simplificara la tabulación de censos, ya había construido un par de años antes, ahí por 1888, había construido una máquina para tabular. Cuando se aplicó al censo estadounidense, únicamente tardaron 2 años de los 10 años que estimaban. Él fundó una empresa que se llamaba la Tabulating Machine Company, quien fue, junto a otras 2 empresas, las que fundaron prácticamente IBM en el año de 1924. Entonces tiene muchas cuestiones de importancia esta situación en cuanto a la evolución de la maquinización, la introducción de algunas situaciones y el origen de muchas empresas pues, que vamos a tratar ahorita, que IBM pues, es un ícono de la computación, al igual que Apple, al igual que Intel Inside, todas esas tienen su origen en estas cuestiones así, ¿verdad? En 1900 hubo un congreso en París, Francia, en donde fue un congreso sobre matemáticas. David Hilbert se pronunció en cuanto a problemas matemáticos. La matemática siempre los científicos han dado y han puntualizado problemas en cuanto se establece que hay problemas aún sin resolver a la fecha. Pero dentro de los problemas principales identificaron sobre las matemáticas si en realidad brindaban certeza a los resultados, es decir, si eran netamente exactas. Esto le llamaron el Chain-Dogs Problem, en donde Alan Turing, que empezamos a hablar de este nombre ya en 1936, Alan Turing, pues, que es un ícono representativo en cuanto a la computación, ahí vamos a ver por qué en el transcurso de esta plática, contestó esa pregunta demostrando que habían problemas que una máquina no podía resolver. Entonces Turing, después de la Segunda Guerra Mundial, fue reclutado por el ejército inglés, en donde prácticamente se le presionó para que construyera una máquina a la cual denominaron Colossus. Esta máquina descifró Enigma, que era una máquina donde transportaban y trasladaban mensajes los alemanes. Entonces lo que tenía esta máquina que era que encriptaba, o sea, le encriptaba los mensajes y no había forma de resolverlos, sino que aparecían a través de códigos. Y la máquina Colossus, creada por Turing en el 36, pues descifró estos mensajes alemanes que fueron trascendentales en el desenvolvimiento y en la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, pues terminó la Primera Guerra Mundial, hubo un nuevo orden mundial, y pues lo que se pensó en ese punto de partida fue ya en la velocidad de las computadoras. El ser humano no solo en hacerlo todo más rápido, que el cálculo, simplificarlo, démonos cuenta que siempre quiere más en cuanto a situaciones de velocidad, pues los automóviles cada vez se vea que sean más potentes el motor, pues queremos ordenadores más veloces, queremos teléfonos con más capacidad y más rápido, o sea, todo es rapidez y velocidad. Yo recuerdo en los 90, pues cuando un disquete era una innovación tremenda, cuando se introdujo aquí en nuestro país prácticamente, y nos asombrábamos de que se le podían ingresar documentos que se redactaban tipo carta, ¿verdad? O sea, y ahora pues no nos asombra una memoria, una USB de 32 GB que ya no le cabe mayor cosa, pues, o sea, en una cuestión así, o sea, ¿qué más iremos a ver en un futuro? Pues esa ha sido la evolución, ¿verdad? En el 47, 3 tipos, Joe Bailey, Walter Brattain y William Shockley, ellos fueron ganadores del Premio Nobel de Física en 1956, en donde prácticamente inventan los famosos transistores. De los transistores no solo se crearon equipos de cómputo, sino también televisores. La televisión y el teléfono también tuvieron mucho que ver en cuanto a la evolución de la computación. Una publicación muy importante en el año 1950 de Alan Turing, que se llamó Computing Machine Intelligence, aludiendo a la inteligencia artificial, fue el primer documento
en donde Alan Turing evidenció que podía haber una inteligencia artificial, es decir, la humana, la nuestra, y una artificial. Él aludía en ese extracto de esa publicación que podía haber una máquina y podía tener autonomía y pues algunas decisiones propias, lo que hoy pues vemos una quinta generación de derechos humanos ya en la robótica, pero Turing lo hace en 1950. Lamentablemente Turing ya no logró concretar muchas cuestiones debido a que del 52 en adelante pues él fue apresado, fue detenido, fue torturado, incluso le inyectaron una serie de cuestiones relativas a estrógenos por su tendencia homosexual. Entonces era una cuestión que él fue presionado hasta que prácticamente a quitarse la vida. Él se quitó la vida inyectándole cianuro a una manzana, en la cual al momento de que la manzana pues absorbió todo el cianuro, le dio una mordida y pues él falleció en el instante. Solo fue encontrado él al lado de una manzana mordida, por eso el signo de la famosa Apple es una manzanita, y si ustedes ven la manzanita pues tiene una mordida al lado que es prácticamente en honor a Alan Turing. En el 71, vamos un poco más adelante, se crearon ya los microprocesadores que eran más rápidos. Intel fue el primero en crearlos, por eso les decía, hablamos de IBM, hablamos de Intel y hablamos de Apple, todo tiene un origen en cuanto a esto. En el 76 nace Apple Computer, recordando a Steve Jobs en esta cuestión de su aporte. En 1981 IBM lanza la primera computadora personal o la PC, las famosas computadoras personales. En el 84 Apple le lanza Macintosh, pues una de sus mayores innovaciones fue el ratón, que ya tenía una computadora personal pues ya con el ratoncito y otros ordenadores gráficos que tenían ahí. Pues un poquito más atrás, paralelo, viene la informática jurídica en 1959 en Estados Unidos, pues ya se define como el conjunto de aplicaciones, ciencia del tratamiento lógico y automatizado en el ámbito del derecho, si ustedes quieren verlo así, la informática jurídica. Nace el derecho informático con una definición donde le ponen ya las connotaciones como normas jurídicas, principios, doctrinas, instituciones, pues internacionales relacionados con el tratamiento automático o automatizado y lógico de la información. Tenemos un ejemplo claro, por ejemplo la jurisprudencia internacional, que pues la vemos a través de la computación o nos trasladan a través de los correos, y tenemos las TICs, que son las famosas tecnologías en la información y la comunicación aplicadas al derecho. Un ejemplo de las TICs son, por ejemplo, las declaraciones testimoniales por videoconferencia en los juzgados penales. Ese es un ejemplo de las TICs. Pero hay muchas cuestiones que se tienen ahí. Bueno, hablamos también del flujo de datos transfronterizos, lo que hoy conocemos nosotros como un fluido de Internet. Podemos saber qué está pasando en Francia, qué está pasando en Estados Unidos, qué está pasando en México. Recuerden que las fronteras pues están establecidas, más que el flujo transfronterizo de datos a través del Internet pues no lo tiene. Nosotros podemos tener acceso a información que se tiene, por ejemplo, en una base de datos que esté en Rusia, que esté en España, que esté en cualquier lado. Podemos tener acceso fácil a esto, ¿verdad? Esto se habla porque tiene también mucho origen en el tema del comercio. En 1994, en el cuarto Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, celebrado en Argentina, Horacio Godoy planteó el tema del espacio informático. En ese fue muy importante su plática porque él aludió no solo al espacio informático, sino habló de las bases de datos y habló de las redes. Las redes en donde él decía que había comunicación en cualquier parte del planeta desde un ordenador. Entonces estamos hablando de 1994. Por ejemplo, en nuestro país apenas se introducía el tema del conocimiento de una computadora, ni siquiera se hablaba de intercomunicación. Bueno, esto generaba problemas o sigue generando problemas, como el tema de la paz y la democracia. Se ha vedado mucho, por ejemplo, en redes sociales el tema de la libertad de expresión. Eso pues ha pasado mucho en el tema de YouTube. Por ejemplo, YouTube es
un problema a veces mencionar, por ejemplo, el tipo penal, el delito, cuando, por ejemplo, se comete aquella acción en donde se tiene acceso hacia una persona sexualmente sin su consentimiento. Ustedes me entenderán, porque si digo la palabra, incluso puede que bloqueen el video, o temas relacionados a la homofobia, o temas relacionados a cierta orientación religiosa. Entonces, a veces viene la libertad de expresión, crea vulnerabilidad social, especialmente los adolescentes y los niños, en cuanto a los delitos que se puedan cometer ahí, como la trata, por ejemplo, y la amenaza intercultural, porque sea otra doctrina, establece por ahí que pues existe un plan para destruir la culturalidad de los países, y hay muchos aspectos. La migración es uno de ellos. Los países que abren fronteras, por ejemplo, como Canadá, pues tienen una pérdida de identidad cultural muy acelerada por el tema de la afluencia de muchas culturas y juntarse todas en un solo lugar. Pues lo que hace Internet es eso, multiculturalidad al instante. Entonces, mucha gente, por ejemplo, los jóvenes y adolescentes y los niños, incluso en nuestro medio, han perdido ya mucho la cultura propia de los lugares por la influencia que se tienen de países no solo europeos, los anglosajones sobre todo. En cuanto a la música, en cuanto a todas cuestiones pues, que vienen la pena solo aludir, más no profundizar por el tema que nosotros vamos aquí en esto, ¿verdad? Pues la historia del Internet pues, viene desde agosto del 62, para ser puntual en el mes. Se creó la networking en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En el 66 se creó el famoso ARPANET. Este ARPANET pues tiene desarrollado en cuanto a ser una base conectora de datos, la primera comunicación que se hizo casi que desde Florida a San Francisco, utilizando un teléfono para lograr la comunicación. Se logró a través del ordenador y se descubrió que podían haber simultáneo un trabajo en dos ordenadores a kilómetros de distancia. El ARPANET en el 72 pues lanzó una aplicación estrella, una de las primeras aplicaciones que se crearon relacionados al Internet, que fueron los correos electrónicos. El Internet, que quiere decir trabajo entre redes, es decir, ya la comunicación entre redes que viene dándose. Esto influyó mucho en el comercio. El Internet al inicio era solo basado en la academia, o sea, solo para datos académicos, pero después empezaron a utilizar las aplicaciones comerciales como el e-commerce o el e-business o en los contratos mercantiles, que pues ahí es donde nosotros nos empezamos a ubicar ya relacionado al tema del derecho mercantil. Hay cuestiones relativas y muy relacionadas con los derechos humanos. Recuerden que el desarrollo tecnológico y el acceso a la tecnología, una breve historia de los derechos humanos en cuanto a sus generaciones. Recuerden la primera, que son los derechos individuales; la segunda generación de derechos humanos, que son los derechos sociales; la tercera, que es el derecho a la cultura de los pueblos, ahí incluimos a veces el medio ambiente. La cuarta generación de derechos humanos, pues viene ya el acceso a la tecnología. La quinta generación, pues ya que viene el tema de la robótica. Y la sexta generación, pues que ahorita se está discutiendo mucho en el tema del LGTB. Pero ubicados desde la tercera, cuarta y quinta generación de derechos humanos, pues tenemos nosotros ya lo que es la tecnología, la robótica, que son los temas importantes acá, en donde pues tenemos el tema de la habeas data o la base de datos personal, la protección a la intimidad, y esto viene siendo paulatinamente muy complicado, y se los planteo de otra forma, para que ustedes piensen y lleguen a conclusiones. Tendrá seguridad, a nuestro punto de vista, la celebración de un contrato mercantil con una persona que esté en Costa Rica. Yo lo celebro ahorita. Introduzca mi número de tarjeta de crédito, haga una compra vía internet de cualquier producto, sea digital o sea en físico, y haga pagos por tarjeta de internet o por el pago PayPal. ¿Cómo sé que alguien no me está estafando del otro lado del planeta cuando estoy yo celebrando un contrato mercantil? ¿Habrá seguridad en los correos electrónicos? ¿Tendremos seguridad nosotros en nuestra base de datos? Lo que yo estoy haciendo ahorita es subir toda mi información prácticamente
educativa, ¿sí? Y a través de mi correo electrónico toda mi información personal a la nube del Internet. Es decir, prácticamente es un sistema de control gubernamental nacional e internacional que se tiene sobre las personas, sobre nosotros los ciudadanos. Lo que Hobbes llamaba, por ejemplo, ahí por el año 1600, los 1600, 1700, lo que era el control político del Estado sobre prácticamente la población, ¿verdad? Lo que posteriormente también Foucault lo denominó vigilar y castigar, ese poder policía del Estado. Foucault es algo muy importante en cuanto a las cuestiones filosóficas de derecho y cuanto a cuestiones relativas en Francia, pero él aludía a cuestiones así. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. El habeas data, nuestra base de datos, prácticamente puede estar comprometida con la celebración de estas circunstancias. A veces hay poca seguridad, por ejemplo, con las compras tipo TV offer. Hay muchas cuestiones, ahí es prácticamente una compraventa, incluso sobre muestras, en donde pues tenemos alguna cuestionaria. Esto lleva a delitos informáticos. A nivel internacional pues tenemos sabotaje informático, estafa informática, daño informático, intercepciones de email, pornografía infantil, trata de personas, uso ilegítimo de sistemas informáticos. Tenemos el terrorismo, tenemos el espionaje, tenemos en Guatemala del 274 al 274G, nuestro Código Penal, pues algunas cuestiones relativas a estas circunstancias como programas destructivos, ahí aludimos a los virus, uso de información, manipulación de información, registros prohibidos, reproducción de programas de computación, alteración de programa y destrucción de registros informáticos. El delito definido como aquella acción o omisión humana típica, antijurídica, culpable, punible y conforme a la ley. El sujeto activo de los delitos informáticos pues se le denomina hacker. Entonces, son cuestiones para ir aludiendo a esta situación. Toda esta situación informática, el tránsito en Internet, cualquier situación, pues nos lleva al comercio. No es ajeno al comercio y ahorita pues se usan sin fin de contratos atípicos mercantiles relacionados a la informática, como el proveedor de acceso a Internet, operador del sistema de Internet, suministros de información, edición de Internet, publicidad en línea, desarrollo de productos multimedia en línea, distribución en línea, investigación en línea, rental, menudeo, comercio electrónico entre profesionales, llave en mano de productos publicitarios en línea. Tenemos muchos contratos mercantiles atípicos, pues que tienen esta fluidez del comercio. ¿Qué es el e-comercio o el comercio electrónico? Es aquel que celebramos, pues no simplemente como el comercio tradicional, que vamos a la tienda, vamos al negocio, pagamos y nos llevamos el producto. El comercio electrónico es el que se realiza a través de ordenadores, sean teléfonos o sean computadoras o cualquier tipo de ordenador, pues para facilitar y fluir el comercio. Es conocido como e-comercio o electronic commerce en inglés, comercio por internet o comercio en línea. Este comercio en la compra o venta de productos o servicios a través de medios electrónicos como redes sociales o páginas web. Aquí es donde el comerciante, a través de páginas web, pues ofrece los productos, ofrece las formas y modalidades de pago y pues se obtienen de una forma, ya sea un servicio también puede ser. Bueno, la World Wide Web a mediados de los 90 pues comenzó a referirse principalmente a la venta de bienes o servicios y formas de pago a través de tarjetas electrónicas o pagos con móviles. Esto fue en los 90 prácticamente, que dio una explosión bastante grande. Entonces ayudaron mucho los ordenadores que se tenían, acceso a contenido de páginas web. Ya al 2017, según datos que tenemos nosotros ahí de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, casi que el 23.4% del comercio electrónico móvil ha subido en relación a esta estadística. Bueno, tenemos ahí un poquito de esta situación de las empresas comerciales en cuanto al transcurso de lo que es el tiempo.
los 60, los 70, los 80. Yo hago mucho énfasis en cuanto a los 70, por ejemplo. Aparecieron las primeras relaciones que utilizaban computadora para transmitir datos como órdenes de compra y facturas. En los 80 pues ya se utilizó mucho en la televisión, que fue el que se utilizó para comercializar más los productos. Ya en el 95 pues ya se creó la iniciativa con acelerar el uso del comercio electrónico. Como les decía, en los 90 fue prácticamente la explosión de esto. 70 y 80 un poquito más bajo. Pues, ¿qué ventajas tiene el comercio electrónico? Muchas: mejoras en distribución, comunicaciones comerciales vía electrónica, beneficios operacionales, facilidad de acceso, ya lo pueden hacer desde el ordenador, desde su casa, mucho ahorro en cuanto a gastos, en cuanto al traslado, por ejemplo, ¿verdad? En cuanto a cuestiones así, la facilidad para ubicar clientes, en el caso del comerciante, para tener bases de datos de clientes y control sobre los mismos. Démonos cuenta, por ejemplo, cómo operan, por ejemplo, Amazon, con una simple consulta que ustedes hagan de Amazon de lo que les interese. Por ejemplo, consulten, por ejemplo, en Amazon, consulten ustedes zapatillas para correr o tenis, y solo consulten ustedes precios de alguna marca. Inmediatamente después ustedes no van a dejar de recibir mensajes sobre marcas, sobre precios, sobre cuestiones, una agenda y un catálogo entero de lo que han consultado, para que ustedes pues prácticamente es un bombardeo de información que tiene lo que es la tecnología. A través de la tecnología el comercio pues es de alcance global, tiene estándares universales, interactividad en cuanto a la fluidez, la tecnología, lo que le denominan ahora la tecnología social, es decir, el interactuar socialmente con las demás personas a través de las redes sociales, a través del internet. Bueno, hay infraestructuras, ahí habla de infraestructura de servicios, como por ejemplo comerciales comunes, de las redes como la WAN, LAN y la WAN, infraestructura de mensajes de información, están las interfaces o las plataformas. Son cuestiones que se tienen en una plataforma. Pues hay plataformas en donde pues se sube información, ahí ustedes disponen de qué es lo que desean, tienen acceso y pues hacen las consultas necesarias. Esto lo utiliza tanto el profesional o el comercio, o el comerciante o la empresa pues que quiera pues que sus clientes tengan acceso tanto a un producto o tengan acceso a información que se vierte tanto a la empresa. Están las plataformas sociales, la social e-commerce, las mobile e-commerce, las e-commerce propias, las e-commerce open source, las e-commerce o plataformas de terceros, que son plataformas, por ejemplo, una social e-commerce es el comercio electrónico basado en ventas a través de plataformas sociales como Twitter, Facebook o YouTube. Por ejemplo, las mobile e-commerce, todas las transacciones que realizamos con dispositivos móviles. Las e-commerce propias pues suelen ser diseñadas exclusivamente para las empresas, o para una empresa o para un producto. Las propias exclusivamente para un comerciante, puede ser por ejemplo para un centro educativo. Hagamos de cuenta, una universidad tiene una plataforma propia, pues lógicamente son bastante elevadas porque no está utilizando una plataforma común, sino está creando la propia. El open source, pues algunos pues la utilizan de forma gratuita, pues que son parte de servicios que da internet, ¿verdad? Hay por servicios, por productos, plataformas, o el e-commerce por producto. Hay digitales, en productos digitales o productos físicos. Por ejemplo, quiero comprar un producto digital, pues el comercio electrónico pues compra un programa de computación, ¿verdad? Quiero comprar un software, por ejemplo, un programa de computación o un videojuego. Eso es un comercio de un producto de software. O quiero comprar algo físico, pues mando a traer pues cualquier producto, pues un amueblado de sala, por ejemplo, a través de internet. Entonces, son cuestiones que tienen. También están los negocios o los business models, que tienen pues la publicidad en línea, los que hablamos de los contratos, suscripción, la afiliación, tiendas en línea, las tiendas online, las freemium, las crowdfunding y las crowdsourcing, que son pues prácticamente en forma abierta al público para que ustedes obtengan productos. 24 horas yo mando a traer, por ejemplo, un juego de llaves inglesas a Estados Unidos. En 24 horas puede que lo tenga ya en la puerta de la casa.
Bien, pues el comercio electrónico es bastante amplio en cuanto al uso de plataformas, business models, todo lo que son redes sociales, todo lo que es la electrónica, la informática, todas estas cuestiones relativas que complementan prácticamente esto que es muy importante. Ven la importancia de venirnos desde la parte histórica y pues caer hasta lo que es la parte, cómo lo estamos usando ahorita, es muy importante y pues antes de pues, terminar de hablarles con un poquito del derecho marítimo, quiero dejarlos con una reflexión en cuanto a, vean ustedes, saquen una estadística de los años de atraso que tenemos en cuanto a legislación y en cuanto a avances, en cuanto a esta circunstancia de cuando venimos hablando de comercio electrónico, de muchas cosas pues que ya con la fluidez tecnológica pues ya viene siendo esta situación. Bien, profundicemos un poquito más en cuanto a los contratos, conceptos y definiciones. Todas nosotras las encontramos en nuestra base de datos y pues vamos a tener por ahí alguna orientación en cómo buscar estos contenidos. Terminamos nuestra guía con el comercio marítimo. El comercio marítimo pues hacemos, yo les ponía en un correo, hacemos un corte brusco y volvemos a nuestra antigua legislación donde tenemos el comercio marítimo, pues nosotros lo tenemos en el decreto gubernativo 2946. En Guatemala, pues recuerden que tenemos un antecedente en las disposiciones finales, en donde pues prácticamente nos deja en vigencia estos títulos, y ahí tenemos pues nosotros todo lo relativo a estas instituciones, como la Gruesa Aventura, como la Hinchazón, las naves mercantes, tenemos por ejemplo los propietarios y copropietarios, tenemos el antecedente del préstamo, la prescripción, todo lo que es el comercio marítimo en Guatemala. Decreto Gubernativo 2946, que son prácticamente 492 artículos aproximadamente que tenemos en vigencia. Ese acuerdo o decreto gubernativo es lo que tenía el código anterior, es decir, lo que tenía en vigencia nuestro código anterior al de 1970. Si ustedes ven las disposiciones ya finales en cuanto a las derogatorias, se establecen en el numeral romano I que se derogan todas las disposiciones del decreto gubernativo 2946, con excepción del comercio marítimo. Entonces, nuestro derecho marítimo, nuestro comercio marítimo, está regulado y está en vigencia en este decreto. Entonces, pues son cuestiones que, pues por el tiempo y la carga del video y el contenido, pues espero que sirvan los lineamientos, profundicen ustedes sobre los temas y pues espero que les sirva este lineamiento en esta sesión. Pues cualquier cuestión pues es muy importante que ustedes la vayan profundizando. Les agradezco la atención y pues espero verlos en una próxima ocasión. Muchas gracias.